Hola, soy el pastor José Carlos Alpizar y quisiera compartir contigo en unos minutos un tema bastante interesante. Es el hecho de preguntarse si el Señor murió en una cruz o si fue colgado de un madero. Quizás el tema te pueda sorprender porque la mayoría de los cristianos, históricamente hablando, hemos creído siempre que el Señor fue crucificado. Pero si somos sinceros, hay muchas personas que tampoco piensan así. Por ejemplo, los testigos de Jehová enseñan que el Señor fue colgado de un madero y muchos de los judíos piensan lo mismo también porque el Talmud dice que Yeshua fue colgado de un madero en una tarde de Pascua. Si nosotros estudiamos el tema en el Nuevo Testamento, no es tan fácil solucionarlo. ¿Por qué razón? Por el hecho de que vas a encontrar la palabra madero, que en griego es xilos, 20 veces. Y la palabra estairos, que se traduce cruz, lo vas a encontrar 27 veces. Ahora, déjame aclararte algo con respecto al uso de la palabra xilos en el Nuevo Testamento. Vas a encontrar muchas veces que esa palabra, por ejemplo, significa palos o madera. Por ejemplo, cuando Cristo fue arrestado, Él le reclamó a los soldados del templo que habían llegado con palos, xilos, a arrestarlo como un bandido. Y cuando Pablo desarrolla la teología del tribunal de Cristo en Romanos, Pablo dijo lo siguiente, habló de xilos, madera, heno y hojarascas. Solo 5 pasajes del Nuevo Testamento realmente sugieren que Cristo fue colgado de un madero. Eso lo puedes encontrar en Hechos capítulo 5, versículo 30, en Hechos capítulo 10, versículo 39, Hechos capítulo 13, versículo 29, Gálatas capítulo 3, versículo 13 y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. 5 pasajes que dicen que el Señor fue colgado de un madero en el Nuevo Testamento contra 27 pasajes que dicen que no, que fue colgado de una cruz. No es tan fácil como simplemente llegar y decir, bueno, como la mayoría de los pasajes dicen que fueron una cruz, estos anulan la minoría. No, no puede ser así, la Biblia no se contradice. Tiene que haber una explicación mucho más profunda. Y en realidad son dos. La primera es que simplemente la Biblia utiliza la palabra xilos para referirse a que Jesús fue colgado de un madero por un hecho muy simple. La cruz está hecha de madera y ese es un uso que se le da también a la palabra xilos en el Nuevo Testamento. Asimismo, si definimos qué es una cruz, es un madero vertical con otro madero horizontal que los romanos llamaban el patíbulo. El segundo punto es que la Biblia es clara y contundente y vamos a ver que hay 2 pasajes del Nuevo Testamento que nos van a aclarar que sí, Cristo murió en una cruz. El primero de ellos está en Juan capítulo 20, versículo 24 y voy a leerlo. Dice lo siguiente, pero Tomás, uno de los 12, el llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús apareció y le decían pues los otros discípulos, hemos visto al Señor, pero él les dijo, a menos de que vean sus manos la señal de los clavos y meta mi dedo en el lugar de los clavos y meta mi mano en su costado, de ningún modo creeré. Noten ustedes que el texto dice la señal de los clavos en las manos. Si Jesús fue colgado de un madero, es decir, sus brazos hubieran sido clavados de esta manera, la Biblia diría la señal del clavo en las manos. Pero la Biblia no dice eso, sino en plural dice la señal de los clavos, porque eran 2 en las manos. Otro pasaje que es muy contundente es Mateo capítulo 27, versículo 37, 27-37, donde se dice, y encima de su cabeza colocaron escrita la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Si Cristo hubiera sido colgado de un madero, la Biblia diría que pusieron un letrero sobre sus manos, pero la Biblia dice que era sobre su cabeza porque sus manos estaban abiertas. Estos 2 pasajes son contundentes y cierran totalmente la discusión. Ahora, es en la cruz cuando por 6 horas el Señor estuvo ahí crucificado, según el Evangelio de Marcos, y fue cuando Él cumplió las palabras de del Salmo capítulo 22, cuando el Mesías dijo, Elí, Elí, lama azabta ani. Esto se traduce de la siguiente manera. En hebreo, Dios se dice él, y si le agregas el i,
es de pertenencia. Entonces, Elí, Elí significa Dios mío, Dios mío. Lama, ¿por qué? Azapta, que significa desamparar en pasado. Y después Aní, Elí, Elí, Lama, Azapta, Aní. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son unas palabras sumamente interesantes y profundas, porque ¿cómo es posible que el Hijo de Dios haya afirmado que en el momento en que estaba crucificado el Padre le abandonó? Esta es una teología sumamente profunda. El apóstol Pablo la desarrolla en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, cuando él dice que aquel que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos contados por justicia de Dios. ¿Cómo es posible que el Padre hizo maldición al Hijo para que nosotros fuéramos contados por bendición? Bueno, es que esto está conforme a la Torá, a la ley de Moisés. Porque si lees el libro de Devarim, que nosotros conocemos como Deuteronomio, en el capítulo 21, versículo 23, te vas a dar cuenta que ahí dice la Biblia que todo aquel que fuera colgado de un madero sería maldito de Elohim. Pero hay algo más profundo aún. ¿Cómo es posible que ese Mesías prometido para la nación de Israel y que sería esperanza para nosotros los gentiles haya sido contado por maldición? ¿Cómo vamos a pensar que el ungido de Dios fue al mismo tiempo hecho maldición? Bueno, es que esto es lo que precisamente enseñó el profeta Isaías 700 años antes de Jesús, porque Isaías 53 del 6 al 7 dice lo siguiente: dice que todos nosotros nos descarriamos cada uno por su camino, mas Adonai cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Esto es profundo, esto es sumamente profundo. El conocimiento de Dios alto es, y no vamos a poder comprenderlo nunca totalmente. Todo esto nos lleva a la siguiente reflexión que hace Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 15, y es lo siguiente: aquel que murió por nosotros ahora espera que nosotros vivamos para él. Y yo quiero invitarte a que reflexionemos profundamente en esto y dejemos de vivir por nosotros mismos, muramos a nosotros mismos y vivamos para Jesús. Eso es lo mínimo que podemos hacer. Espero que estas palabras te hayan edificado y que hayan sido de bastante bendición para tu vida. Que el Señor te bendiga.